Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, aunque sea en la distancia, pero nos podemos saludar. Pronto estaremos reunidos nuevamente. Pues, como les dije, vamos a hablar de la segunda parte del enojo y de cómo enfrentarlo. Decíamos que es de las dos emociones que nos pueden dañar más si no las sabemos controlar, si no las sabemos enfrentar. El temor y el enojo son las cosas que al ser humano dañan más en su salud y en sus relaciones con los demás. Y les platicaba la plática pasada, decíamos que el enojo se desarrolla como una acción en cadena de esas expectativas no cumplidas. Ahorita vamos a ver la lámina. Expectativas no cumplidas dan como resultado la frustración, y la frustración, al no ser tratada correctamente, da como fruto el enojo. Y el enojo genera ira y violencia. Entonces vemos que donde tenemos que estar trabajando es en la frustración. Es ahí donde tenemos que trabajar, porque expectativas siempre las tenemos. De hecho, una característica del ser humano es tener expectativas, tener metas, tratar de cumplirlas, soñar, imaginarse, es parte. Pero sabemos que a veces las expectativas no se cumplen. Vivimos la mayor parte del tiempo teniendo expectativas acerca de nosotros mismos, desde la salud que podemos experimentar hasta los logros que podemos llegar a tener. Son expectativas. Expectativas de nuestros seres amados, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Tenemos expectativas siempre. Expectativas del país también. Expectativas de nuestra relación con Dios, desde cómo debería responder a nuestras oraciones hasta la manera que pensamos de cómo podría Él transformar o intervenir en nuestra realidad. Estamos llenos de expectativas de lo que va a suceder, del futuro. Entonces, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Lo tenemos que poner en el plano de Dios, si no, siempre va a haber vamos a estar experimentando como esa frustración. Pero el peligro no es experimentar frustración, sino que se quede dentro de nosotros y nos dañe, como lo decíamos en la plática pasada. Entonces, debemos entender lo siguiente, y desde la perspectiva de lo que la Biblia la Biblia lo menciona. Hay expectativa y hay esperanza. Estos dos términos, aunque se parezcan, no se pueden confundir. La expectativa casi siempre está relacionada o tiene que ver con los demás, es externa y depende de otros para cumplirse. Incluso depende hasta del clima o de cualquier desastre natural. Por ejemplo, imagínense las personas que habían construido su casa, que decían: aquí, esta casa en la que me voy a quedar siempre, ya no voy aquí hasta que me muera. Pero llegó un desastre natural, un terremoto, una inundación, y se acabó todo, ¿sí? Esa expectativa se acabó, porque es de algo externo. Las expectativas, fíjense bien, no cumplidas, dan como resultado la frustración. Expectativas no cumplidas dan como resultado la frustración. Las expectativas son deseos que se esperan satisfacer a corto plazo, la mayoría de las veces, a corto plazo.
La diferencia entre expectativa y esperanza. La esperanza envuelve una serie de sentimientos que tiene que ver más contigo mismo, con lo que tú eres, con el yo interior. Esa es la esperanza. Los deseos que se tienen, fíjense bien, cuando se trata de esperanza, suelen ser más realistas que cuando se trata de una expectativa. En la expectativa tratamos, nos vamos más a inclinar a soñar, a imaginarnos, mientras que en la esperanza no. Generalmente, las esperanzas suelen ser a largo plazo. Por ejemplo, los cristianos, los que amamos a Dios, tenemos la esperanza de estar un día con Él, ¿sí? Estar con Dios y vivir con Él para siempre. Esa es una esperanza y es a largo plazo, ¿ok? Fíjense bien, las expectativas insatisfechas suelen generar sentimientos más negativos que las esperanzas no cumplidas. ¿Sí me entienden? Porque las esperanzas tienen que ver siempre con lo que hay dentro. Ok, ahorita se los voy a explicar mejor. Por eso es que la Biblia nos habla más de esperanza que de expectativa. Romanos 5, Romanos 5 del 2 al 5 nos dice esto. Eso decía Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense bien, habla de tribulaciones. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, pero fíjense por qué no nos va a avergonzar la esperanza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A qué se refiere esto? ¿Vamos a enfrentar circunstancias difíciles? Sí, todo el tiempo mientras estemos en este mundo y con seres humanos, con todo lo que provocó la salida del Edén de Adán y Eva. Todo eso provocó la caída del ser humano, todo provocó todo esto. Mientras estemos aquí, vamos a estar teniendo o enfrentando tribulaciones, ¿ok? Siempre. Pero la esperanza nos ayuda porque tiene que estar fundamentada en el amor de Dios. Por eso dice que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. El amor de Dios no es así para todos, no, es para aquellos que han decidido seguir a Dios y abrazarse de Él. Entonces, el amor de Dios personalmente se derrama en ti. Y entonces, ahí es donde entra la esperanza. Fíjense bien. ¿Vamos a enfrentar circunstancias difíciles? Sí. ¿Va a haber expectativas que se nos va a derrumbar como el futuro que habíamos planeado o la vida que habíamos planeado? Sí, sí. Pero ¿saben qué sucede con la esperanza? Sabiendo que Dios, eso que nos está sucediendo, eso tan fuerte o tan dañino tal vez, Dios lo va a transformar para que nosotros seamos cada vez más conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la esperanza. Que las cosas que no sucedan como nosotros las habíamos pensado, Dios, con su gran poder y sobre todo el amor que ha derramado en ti y en mí, va a transformar esa situación complicada o difícil para nuestro bien, para que nosotros salgamos fortalecidos y diferentes,
¿Sí me entienden? Esa es la gran diferencia entre expectativa y esperanza. La esperanza es que el amor de Dios va a cambiar cualquier situación difícil para bien nuestro, como hizo con Job y como hizo con muchos personajes de la Biblia. ¿Ok? Entonces, quería que entendiéramos bien esto, expectativa y esperanza, para que entendamos que sí hay expectativas que no, a lo mejor no se van a cumplir, porque siempre van a tener que ver con el exterior de nosotros. Pero la esperanza es ese amor de Dios derramado en ti, esa es nuestra esperanza y eso es lo que Dios va a hacer cambiar. Ahí tenemos que apoyarnos. Todas las circunstancias difíciles las va a cambiar para bien nuestro, para ser conformados al carácter de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Pero estamos hablando y vamos a hablar de la frustración, que es donde tenemos que trabajar. Porque en ocasiones y desde niños enfrentamos la frustración. Y si eso no ha sido resuelto correctamente dentro de nuestro ser, eso de seguro ya nos está dañando en nuestra salud y además en nuestra relación con los demás. Por eso es que tenemos que trabajar en la frustración. Debemos entender bien cómo es este proceso de frustración y cómo salir de él también, para que eso no se quede en nuestro corazón y vayamos de frustración en frustración y guardando nada más, trayendo como un costal lleno de frustraciones guardadas ahí acumuladas, que cuando pueden salir, salen y salen de la peor manera. ¿Sí? Entonces debemos de ir caminando y enfrentando y trabajando en la frustración. Por eso es que vamos a tomar este tiempo para entenderlo. Lo vamos a entender en la vida de un hombre increíble, un profeta de Dios, Elías. Y esta historia que les voy a estar narrando, voy a tomar algunos versículos, es muy larga, pero quiero irla haciendo nada más, tomé los puntos más concretos para que podamos ir entendiendo esto. Esta historia está en Primera de Reyes, desde el capítulo 16 hasta el 19, es más o menos lo que yo les voy a estar leyendo, pero es más larga, pero son fragmentitos que tomé. ¿Ok? Les voy a dar un poco de contexto de la vida o de lo que estaba enfrentando en ese tiempo Elías. Elías estaba frente a uno de los peores reyes de Israel, que fue Acab. Él se casa con una mujer, Jezabel, la mujer más malvada, sin piedad, que había experimentado el pueblo de Israel. Una mujer mala totalmente, que cuando se casa con Acab, llega con todos sus profetas de Baal y de Acera y empiezan a desviar al pueblo de Israel para seguir a esos dioses. Y era tan fuerte y tan mala esta mujer que no le importaba si tenía que matar a alguien, no le importaba. Y entonces ella empieza a perseguir a los profetas de Dios, obviamente para que todo el pueblo pudiera seguir a sus dioses. Y Elías se para después de un tiempo en el que no había llovido, sequía, porque Dios dijo, les voy a mandar sequía por lo que está sucediendo. Era una respuesta de lo que estaba sucediendo. Y Elías, después de que pasa un tiempo, va con este rey y lo reta. Y le dice, trae a los 450 sacerdotes
450 sacerdotes de Baal. Y vamos a poner un lugar lleno de piedras, leña, un animal de sacrificio. Vamos a hacer un sacrificio. Y el reto va a ser que los 450 profetas de Baal estos hombres que le servían a Baal le van a pedir a Baal que consuma ese sacrificio, que mande fuego, a ver cómo le hace, pero que tiene que consumirlo. Y yo le voy a pedir a Dios. Eran 450 contra Elías. Y llega el día del reto y empieza, ya estaba todo preparado, el animal para el sacrificio, la leña, piedras, todo como lo hacían. Empiezan estos sacerdotes de Baal a hacer sus ritos, llegan con sus tambores como estaban acostumbrados a hacerlo, con muchísimo ruido, con todos, imagínense el ruido que se escuchaba. Pasa tiempo y no sucede nada. Elías todavía lo hace con grado de dificultad. Dice, hagan una zanja alrededor de eso que habían hecho. Y llénenlo de agua. Y yo le voy a pedir a Dios. Y hace una oración. Sencilla. Respóndeme, Señor, le dice, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento, esa fue la oración de Elías. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo, o sea, la tierra que había ahí alrededor, el agua, todo. Elías, cuando ve esto, le dice al pueblo de Israel, porque les dice, acérquense para que vean lo que Dios va a hacer. Y Dios lo hace, cualquier expectativa quedó superada con lo que Dios hizo. Y luego dijo, tenemos que acabar con los profetas de Baal. Acuérdense que así era, se tenía que hacer eso, se tenía que cortar cualquier contaminación. Acaban con ellos. Y no nada más eso, que después de eso Elías dijo, voy a orar para que llueva. Y llueve. O sea, imagínense, después de años de sequía, empieza a llover. Cualquier expectativa podría haber estado superada con él. Con esto que sucedió y con esto que Dios hizo. ¿Qué pasó con la vida de Elías? Que entró y empezó a experimentar tal frustración al grado de querer morirse. ¿Qué sucedió? Elías tiene un encuentro con Acab y le dice, esto es lo que ha estado sucediendo. Bueno, ya, lo enfrenta todo. Acab, como estaba casado con Jezabel, y Jezabel era una mujer sumamente controladora, va y habla con ella y le dice, oye, ¿sabes qué pasó? Que Elías hizo esto, le cuenta todo y mató a los 450 sacerdotes de Baal. ¿Cómo empieza la frustración? ¿Cómo es que se empieza a experimentar este proceso de frustración? Porque existe un proceso para esto. Número 1, llega un mensajero. La expectativa de Elías era que acabando con los profetas de Baal y exponiendo ante todo el pueblo y demostrando que Baal no era ningún dios y que Dios verdaderamente era el Dios poderoso, con eso Jezabel dejaría de perseguir
a los profetas de Dios y a su persona, al mismo Elías. Esa era la expectativa de él. Que así terminaría y ya, se acabó, ya no va a haber tanta persecución como la que habían estado teniendo, porque Jezabel quería acabar con todos. Pero llega un mensajero, Primera de Reyes 19, 1 y 2. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad. Fíjense bien lo que le mandó a decir. Si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. La expectativa de Elías se vino abajo. Él ya no se sentía seguro en ninguna parte. La expectativa se vino abajo. La frustración entra a nuestra vida cuando llega un mensajero del mismísimo infierno para decirte, ¿qué crees? Que la salud que tenías ya no la tienes. ¿Qué crees? Que la estabilidad que pensabas tener en tu trabajo se acabó. ¿Qué crees? Que tus padres no van a vivir siempre y van a morir. ¿Qué crees? Que no estás seguro. ¿Sí me entienden? Mensajero del mismo infierno. El mensajero de la enfermedad, de la muerte, de los sueños no cumplidos, de las circunstancias también, accidentes, el clima, el COVID, ya saben, mensajero del mismo infierno. Después de que llega el mensajero, Elías se empieza a ver a sí mismo en peligro y lo invade el temor. Por cierto, hay 2 pláticas acerca del temor, si quieres repasarlas, porque van de la mano. El temor, el enojo, todo esto de que estamos hablando van muy cerca. Entonces, él se empieza a ver a sí mismo en peligro y lo invade el temor. Primera de Reyes 19, 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Recuerdan que el temor cambia sus rostros? Depresión, ansiedad, confusión, deseo de escapar, como sea. ¿Por qué creen que mucha gente empieza a tomar o empieza a meterse en drogas? Por escapar, por no enfrentar. Y él hizo eso. Se fue, se asustó tanto y huyó para ponerse a salvo. Después de que la expectativa no se cumple, porque llegó el mensajero, se hace presente la emoción del temor. Recuerden que el temor es sentirse amenazado por algo que no se puede controlar. Cada vez que tú piensas que algo no puedes controlar, estás teniendo temor, que se manifiesta en muchas caras, como lo hemos visto. Entonces, empieza el temor. Expectativa no cumplida, inmediatamente viene el temor. ¿Y qué creen? Es la antesala para la frustración.
Primera de Reyes 19:4. Vean qué sucede. Y caminó todo el día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. La frustración. La frustración enfrentándola. Ahí, descendiendo la frustración o emergiendo la frustración. Algunas características de la frustración son el aislamiento, que fue en el caso de Elías. Pensamientos negativos. Esa es una característica también, que todo empieza, es que nunca lo he podido lograr, ¿por qué me pasa esto a mí? Y si me pasa esto, y si me llego a morir, y si ya no puedo, ¿sí me entienden? Esa es cuando se empieza a experimentar frustración. Pensamientos catastróficos. Y si ya no voy a poder, y si esto, ¿sí me entienden? Depresión, que fue en el caso de Elías, estaba totalmente deprimido, por eso decía, ya mejor me quiero morir ya. Angustia, todo eso viene, todo eso puede venir cuando se está enfrentando la frustración. Y estas señales tenemos que entenderlas, que da nuestro cuerpo y nuestro ser para que trabajemos, que no nos quedemos ahí. Porque a veces solamente lo metemos hasta el fondo y empezamos como a tratar de salir en nuestras propias fuerzas, y eso solamente queda acumulado en nuestro ser, pero no quiere decir que fue tratado. Se tiene que tratar. Pero tenemos también que aprender cómo hacerlo. Fíjense bien, algo que debemos de entender y tiene que estar grabado en nuestro corazón es que Dios nunca nos va a dejar en ese estado. Por eso es que tenemos que ser valientes y trabajar. Ahorita vamos a ver. Porque Dios nunca nos va a dejar. Esta historia es tan interesante porque Dios nos muestra cómo es que Él nos ayuda en este proceso. ¿Cuál es la solución de Dios para enfrentar la frustración? Número 1. Dios siempre nos va a ayudar sobrenaturalmente, en nuestra debilidad. Primera de Reyes 19:5 y 6. Fíjense bien, caminó Elías, acuérdense, todo un día en el desierto. No era cualquier viaje, no era como caminar todo un día en la ciudad o en un bosque, no, era en el desierto, ¿ok? Donde no hay nada. Caminó. Solo, hasta dejó a su criado, dijo, tú quédate ahí, yo me voy a ir porque ya no puedo más. Primera de Reyes 19:5 dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Un ángel. Dios sustentando a Elías sobrenaturalmente. Elías miró a su alrededor. Fíjate bien, miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido,
sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Cuando estamos pasando por un periodo de frustración, debemos de estar conscientes que Dios nos va a sustentar sobrenaturalmente. ¿A qué me refiero con esto? No es el momento de intentar hacer muchas cosas. No es el momento. Es el momento en el que sí, a lo mejor te vas a hacer muchas preguntas, a lo mejor vas a llorar, a lo mejor, sí, es ese momento. Pero es el momento en el que Dios te va a sustentar. Casi siempre cuando empieza un proceso así, tratamos de apoyarnos en las personas y está bien, somos humanos. Pero quien nos va a sustentar va a ser Dios. Por eso es que a quien tenemos que acudir es a Él primero. Porque si no lo estaremos haciendo en nuestras fuerzas y esto nos va a desgastar muchísimo. Un ángel, Dios manda un ángel y toca a Elías. Lo toca. Elías quería desaparecer. Quería ya no vivir. Pero los planes de Dios eran diferentes, muy diferentes a lo que pensaba Elías. Si se fijan, ¿por qué creen que necesitamos a Dios? Porque los planes de Dios son totalmente diferentes a lo que nuestra mente nos está diciendo en un momento de frustración. Conozco a muchas personas que cuando están pasando por un momento difícil de frustración, lo primero que hacen es alejarse de Dios. Alejarse de Dios, enojarse. No quieren reunirse más, no quieren nada. Y es cuando dice, buscó a su alrededor. Él tuvo que buscar cuando llegó el ángel y le dijo, come, aliméntate, levántate y come. Dice que buscó a su alrededor. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. Buscar, ahí está la provisión, pero la tenemos que buscar. Entonces, siempre va a haber la ayuda sobrenatural de Dios. Y cuando digo sobrenatural, es esas veces que Dios nos sostiene, quién sabe cómo le hace, pero Él nos sostiene. Quién sabe cómo le hace, pero nos da fuerza, cuando no la teníamos. Quién sabe cómo le hace, pero nos ayuda a enfrentar. ¿Sí me entienden? Esa es la ayuda sobrenatural de Dios. Pero tenemos que levantarnos y alimentarnos. Es cuando más tenemos que leer nuestra Biblia. Es cuando más tenemos que cantarle a Él, porque eso te alimenta. Después, Primera de Reyes 19, 7 y 8. Fíjense lo que dice. Acuérdense que lo que acabo de leer, que come y después se vuelve a acostar. Él estaba deprimido, recuerden, se vuelve a acostar. Dios te va a dar esa oportunidad también, porque sabe que somos débiles, nos conoce. Y a veces no vas a querer hablar, está bien. Y a veces no vas a querer, está bien. Acuéstate, como lo hizo Elías. Pero Dios va a mandar nuevamente a su ángel. Primera de Reyes 19, 7 y 8. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come. Fíjense lo que le dice, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió
y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Me impresiona tanto esta parte, porque Dios manda a su ángel y le dice, levántate y come. Fíjense bien, Dios no manda a su ángel para decirle, ay, pobrecito de ti, Elías. ¿Cómo has sufrido? ¿Cómo estás sufriendo? Tú tan valiente, mira cómo te pusiste con Acab y ve nada más lo que te sucede. Pobrecito de ti. Te voy a abrazar tanto, Elías. Porque pobrecito, has sufrido tanto. No le dice eso. No le dice eso. No le dice, qué mala mujer Jezabel. Ahorita voy a acabar con ella. No te preocupes, ya. No le dice eso. Le dice, levántate y come. Porque todavía te falta. No ha acabado aquí. Por las expectativas que se acaban o que ya piensas que ya no va a haber. No es que se acaba la vida. No es que se acaba. Te espera un largo camino. Vean cómo el pensamiento de Dios siempre va a ser de bien y no de mal. Va a superar lo que nuestra mente nos está diciendo por aquel mensajero que llegó. Levántate y aliméntate, porque te falta. Les comentaba en las clases de las mujeres, tengo como 20 y tantos años de dar clases. Muchas veces he dado clase enferma, otras más con problemas familiares, otras más con problemas de la congregación. ¿Y qué creen? Siempre Dios me ha dicho, levántate, aliméntate, síguele. No me ha dicho, ay, Eugenia, pobrecita de ti. ¿Cómo le sufres a la vida? No, levántate, síguele. Porque al levantarnos, y eso es hasta físicamente, si tus músculos no se mueven, se van, se acaban, se desaparecen, ya no tienes más fuerza. Por eso es que Dios dice, levántate, porque tu músculo espiritual se puede derrumbar. Así es que levántate, porque todavía tienes que caminar, todavía te falta. O sea, no acaba aquí, no acaba. Por eso le está diciendo eso, levántate. Yo no sé cuánta frustración de expectativas que no se cumplieron en tu vida estés cargando. No, yo no sé. Yo no sé si desde niño o desde niña no te atendieron como te deberían de haber atendido. No suplieron en ti las necesidades básicas que debe de tener un infante, tal vez. Tal vez cuando enfrentaste la escuela no te fue muy bien. Tal vez te trataron mal en la escuela o no sé. Y eso se quedó ahí. Pero la dirección de Dios es levántate y aliméntate, porque todavía te falta. Todavía falta. En este proceso, esto es importante. Ya estaba Elías en el proceso de Dios, pero Elías todavía estaba experimentando
autocompasión. Otra característica de la frustración es sentir que solo a nosotros nos pasan cosas así. Que no existe nadie más. No sé si se han dado cuenta como que se apagara todo y nos quedáramos nosotros solos. Dice la narración que Elías se fue a una cueva. Ahorita lo vamos a ver. Primera de Reyes 19:9 al 10. Se los voy a leer. Ahí pasó la noche, él caminó y llegó a una cueva. Y dice, ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? La palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor. Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Autocompasión. Elías metido en la cueva, por eso es la pregunta de Dios. ¿Qué haces aquí? Y es la misma pregunta que Dios te hace. ¿Qué haces ahí? En esa parte del alma, en esa parte sombría del alma, ahí donde habita el dolor, las preguntas, las dudas, ahí donde el maligno es feliz con nuestra miserable vida, en la cueva, metidos en la cueva, metidos. No sé cuánto tiempo has estado metido ahí o metida ahí, no sé. Todos hemos experimentado estar en la cueva, todos en algún momento, metidos, replegados en sí mismo. Si se fijan, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces ahí? Le dices que mi celo por ti. Tengo celo por ti. Yo haciendo buenas cosas y ve lo que me está sucediendo. ¿Ve? Esas preguntas ahí metido en la cueva. Si yo lo estoy haciendo bien, si yo me he cuidado, si yo he tratado de ser una buena persona, si yo he tratado de ser un buen trabajador, si yo he tratado de... ¿Por qué me está pasando esto? Metidos en la cueva. ¿Por qué me pasó eso de niña o de niño? ¿Por qué abusaron? ¿Sí me entienden? Metidos en la cueva, metidos. Esa parte del alma oscura en la que ahí se ha quedado la frustración y el dolor y ahí ha habitado. Pero la pregunta de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Es la misma que Dios te hace a ti. ¿Qué me hace a mí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Fíjense bien, Elías venía de el poder de Dios impresionante, de experimentar el poder de Dios, pero a lo grande. Venía de un milagro tras otro milagro impresionante. Pero en ese momento, ahí metido en la cueva, ¿saben? No alcanzaba a ver el poder de Dios. Lo que hace el estar en la cueva es que no alcanzamos a ver el poder de Dios. No se puede ver el poder de Dios. Por eso es que necesitamos salir. Por eso. Dios le habla directamente. Ya no mandó a un ángel, ahora ya es Dios. Primera de Reyes 19, 11 al 14. Porque aquí viene un proceso muy interesante. Primera de Reyes 19, 11 al 14.
el Señor le ordenó, fíjense bien, ya no mandó al ángel, ahora ya fue Dios. Y ahora es la orden de Dios. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la mañana, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un viento suave, un murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, fíjense bien, se puso a la entrada de la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas, vuelve a repetir lo mismo, han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Fíjense bien, aquí viene un proceso interesante. Dios, en todo momento, la orden de Dios es levántate, levántate. Pero esta orden de Dios era diferente. Fíjense bien lo que le dice, preséntate a mí, preséntate ante mí, ahí en la montaña, ahí en lo alto, arriba, no en la cueva, arriba. Ahí donde yo habito, arriba de las circunstancias. Preséntate ante mí. Le da una orden. No le está diciendo, Elías, ¿cómo te sientes? Si tú quieres, ¿estás bien alimentado? No. Preséntate ante mí, porque estoy a punto de pasar. ¿Qué características tiene este encuentro? Características que tuvo este encuentro con Dios y son las características que Dios quiere tener contigo para enfrentar la frustración y que esa frustración no se convierta en enojo, no llegue a desencadenar en el enojo. Número 1. Dios te necesita fuera de la cueva. Para hablar con Dios necesitas estar fuera de la cueva. Fuera de la cueva. Tienes que subir. Tienes que esforzarte, sí. Sí. Pero ahí va a estar Dios, esperándote, porque quiere tener un encuentro contigo, cara a cara. Fíjense bien. Y luego habla de algunas cosas que suceden en este encuentro que va a tener Elías con Dios. Y habla, fíjense bien, a veces cuando estamos pasando por un momento de frustración, queremos ver la respuesta de Dios como a lo grande, a lo grande. Dice que hubo un estruendo, dice que como un mensajero, dice, llega, pero con un viento impresionante. Dice que tan violento que partió las montañas y las hizo añicos. Imagínense qué clase de viento. A veces queremos
cuando estamos pasando por un momento así de frustración, que Dios intervenga de esa manera, contundente, punto. Punto. A veces Dios lo va a hacer, sí, pero en esta ocasión no, porque estaba pasando por frustración y necesitaba ese proceso. Y a veces queremos que así suceda, que sea como estruendoso. Señor, acaba con las vidas de esas personas que me están lastimando. O llévatelas lejísimos, donde yo no las vea. Y las personas siguen ahí. Señor, que cuando yo termine de orar me llamen para el trabajo que necesito. Señor, que en este momento se acabe todo ya. Pero Dios dice, no estaba en ese estruendo. No estaba ahí. Después dice que vino como un terremoto. Como un terremoto. Tampoco estaba ahí Dios. Cuando estás pasando por un momento de frustración, la brusquedad o la violencia, ahí no va a estar Dios. No va a estar Dios ahí. No va a estar Dios. Dios estuvo en la tranquilidad. Dice que como un silbo apacible, como cuando estás en un lugar de pasto que está pasando un río muy delicado y que apenas se escucha el agua y el viento. Exactamente. Eso fue lo que percibió Elías y dijo, aquí está Dios. Aquí está Dios. Dios, si estás pasando por un momento de frustración, baja esos pensamientos, baja de esos pensamientos que te están atormentando. Encuéntrate con Dios, porque Él está a punto de pasar. Encuéntrate con Dios. Pero fíjense, no nada más pasó eso, sino que Dios le vuelve a hacer esa pregunta, porque Elías, ¿qué creen? Reconoce que ahí estaba Dios y dice, sí, aquí está Dios. ¿Y qué creen que hace? Corre otra vez para tratarse de meter nuevamente a la cueva. Porque la cueva es ese lugar donde nos sentimos seguros. La cueva de nuestros pensamientos. La cueva de lo que nosotros podemos hacer. La cueva de lo que de las influencias que tengamos. La cueva de muchísimas cosas. La cueva de nuestro enojo, que es el que nos va a ayudar a salir. Mucha gente lo hace así. O la cueva de la depresión, ahí donde estoy yo diciendo ya me muero ya, o la cueva de la autocompasión. Pero Dios le vuelve a decir, ya que estaba ahí con Dios, ya que estaban platicando, ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a decir, ¿por qué otra vez en la cueva? Si estamos aquí los dos, ¿por qué otra vez en la cueva? Pero ¿saben qué? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque es el momento en el que Elías descargue toda su frustración. Y le empieza a mencionar nuevamente. Señor, yo he tratado de hacer lo correcto, porque tu amor por ti me consume. Y le vuelve a decir lo mismo, los israelitas han hecho esto y han matado a tus profetas y yo estoy solo, yo solito estoy. Y Dios escuchándolo, ahora sí, Elías, saca toda tu frustración, yo te voy a escuchar. Cuando estés con Dios,
en ese momento, en ese silbo apacible, es el momento en el que le digas a Dios toda tu frustración. Ahí va a ser sanada. Ahí la estás tratando y la estás enfrentando correctamente. Correctamente. No regreses a la cueva. Cuando tengas un encuentro con Dios, no regreses a la cueva. Es el momento de hablar. Es el momento de hablar. No corras nuevamente a la cueva. Habla y platícale a Dios. Una vez libre de la frustración, ¿qué creen que hace Dios? Entonces sí le dice, Elías le da instrucciones de lo que va a hacer. Y no solo eso, sino también le dice, no eres el único. Yo he guardado a 7,000 israelitas que no se han arrodillado a Baal. No eres el único. ¿Sí me entienden? Dios nos ubica. No somos los únicos que estamos padeciendo o que la expectativa se cayó. No. Hay personas que han pasado por eso y han salido adelante. Eso es lo que le está diciendo. No te preocupes. Yo soy Dios. ¿Sí? Ante nuestras frustraciones, a Dios nunca lo vamos a encontrar desprevenido. Él conoce el futuro y a lo que nos estamos enfrentando. Dios sabe lo que te estás enfrentando, lo que estás viviendo. Pero Él ha preparado un tiempo especial para pasar frente a ti. Él está preparando y ya preparó un tiempo especial para pasar frente a ti y que tú puedas sacar todo lo que está ahí. No nada más si lo estás enfrentando ahorita, sino lo que no se ha enfrentado desde hace muchos años. Lo que está metido ahí y que no sabemos qué está sucediendo. Y que a veces reaccionamos de una forma. O que a veces mucha gente dice, bueno, ya como escape, pues empiezan a tomar o empiezan a... Ya no más esa vida. Porque Dios ha preparado un tiempo especial para ti. Y que le cuentes de tu frustración. Lo que te dolió, lo que te hicieron, cómo te lastimaron, cómo lo que tú hubieras querido no se cumplió. Es que yo quería tener una buena vida, yo quería tener unos buenos padres, yo quería tener buenos hermanos o lo que sea. Ese es el momento tuyo y de Dios. No dejes pasarlo. Dice, Elías, te espero allá porque estoy a punto de pasar. Significa que si no llegaba Elías, el paso de Dios iba a seguir y Elías se iba a quedar con su frustración ahí guardada, que se iba a convertir más tarde en un enojo irracional, como el que todos conocemos. Dios está contigo. Dios no está ajeno a lo que has vivido o a lo que estás viviendo. Dios desea tener ese tiempo contigo que ha preparado especialmente para ti. Especialmente para ti. Tómate de este momento. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Porque si no, la frustración se quedará anidando
en tu corazón y dará fruto de dolor, dará fruto de amargura, dará fruto de enfermedad y de muchísimas cosas más. Tómate del tiempo de Dios para ti. Quiero que oremos y que le puedas decir a Dios: Señor, yo quiero ese tiempo para mí. Tómate ese tiempo. Dios te está esperando. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por detenerte. Gracias por preparar un tiempo para mi vida. Gracias. Gracias. Yo quiero subir ahí a la montaña contigo y ahí expresarte la frustración, el dolor y todo lo que he guardado. Gracias por esperarme y gracias por darme la oportunidad de contártelo a ti, porque ahí va a venir mi sanidad. Gracias, Señor. Te amo y yo declaro, Señor, que esta palabra producirá vida y vida en abundancia en el corazón de las personas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Pues gracias a Dios, les mando un fuerte abrazo y esperemos vernos pronto nuevamente. Que Dios les bendiga.